El título para este mensaje es Plantados en la casa del Señor. ¿Cómo es el título? Plantados en la casa del Señor. Quiero empezar diciéndoles que nosotros como familia y yo personalmente prosperamos cuando nos plantamos. Cuando nos plantamos, para un ejemplo, aquí en la ciudad de Villavicencio. Me acuerdo cuando recién Dios nos trajo, para hacer este mensaje me estaba acordando de cuando Dios nos trajo a Villavicencio, veníamos de Bogotá, y nosotros habíamos decidido que nos íbamos a quedar apenas 2 años en esta ciudad. Estuvimos 2 años, yo me fui, nos fue bien, gracias a Dios. Pero como habíamos decidido que íbamos a estar 2 años apenas, entonces cuando llegaron los 2 años comenzamos a hacer planes para volver a Bogotá. Y me acuerdo que Dios me decían, este es tu lugar, o sea que aquí era el lugar que Él tenía para mí. Pero bueno, nosotros estábamos ahí en ese dilema y finalmente terminamos yéndonos para Bogotá. Fue cuando llegamos allá realmente lo que tuvimos fueron problemas, casi acabamos con el matrimonio, con mi esposa, en fin, las cosas en los negocios de allá no se dieron, y a lo último nosotros nos sentamos con familia y dijimos, oiga, de verdad que nosotros cuando estábamos en Villavicencio estábamos felices, estábamos como bien, ¿cierto? Volvamos a Villavicencio, y todos tomamos la decisión de volver a Villavicencio y nos vinimos y finalmente nos plantamos aquí en Villavicencio. Y sabe, me di cuenta que analizando esto y teniéndolo en cuenta para el tema que Dios me da para esta noche, me di cuenta que uno cuando se planta, prospera. Cuando se planta en un lugar, prospera. Mientras nosotros estuvimos aquí pensando en que nos íbamos a devolver, nosotros dijimos, bueno, alquilémonos esta casita y vivamos acá y paguemos arriendo y hagamos cosas provisionales, como cuando uno está en la playa y uno dice, ¿qué vamos a hacer un edificio aquí en la arena, en la playa, si de todas maneras aquí se acaban las vacaciones y nos vamos? O sea, mientras uno no esté pensando en quedarse ahí, uno no construye nada grande, o sea, no prospera. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y cuando Dios nos llevó, bueno, nos volvió a traer aquí a Villavicencio y que nosotros dijimos, ahora sí nos vamos a plantar, lo primero que mi esposa precisamente dijo fue, bueno, ya que nos vamos a quedar acá, entonces vamos a comprar casa. Y yo dije, perfecto, pídesela a Dios. Y ella comenzó a orar y efectivamente al poco tiempo Dios le dio una palabra y yo dije, wow, sí, efectivamente Dios te está diciendo que ya está aprobada la casa. Y yo dije, comienza a buscar, la encontramos en cuestión de 15 días, encontramos la casa, todos se nos dieron los negocios. Y bueno, compramos esa casa de manera milagrosa, prácticamente como lo he contado en otras prédicas, sin dinero, y esa es la casa en la que hemos vivido durante todo este tiempo. Es una bendición inmensa. Y en eso yo me di cuenta que es muy diferente la mentalidad, la vida, lo que hace una persona que se planta y las que no, las que simplemente como que están ahí, sí me quedo, no me quedo en esta empresa, si me quedo en este matrimonio o no me quedo en este matrimonio, si me quedo en este noviazgo, o sea, ahí no prospera absolutamente nada. ¿Estamos? Porque plantarse es clave en la vida, plantarse es clave y uno prospera cuando se planta. Plantarse es clave para crecer. Hace un tiempo yo leí sobre una planta que era no apta para sembradores impacientes. Esa planta es el bambú japonés. Uno lo puede conseguir por ahí en internet y usted se dará cuenta que esa planta es muy especial porque usted la siembra y durante 7 años usted pareciera como que esa platica se perdió. No sale, en el cultivo no sale nada, o a veces salen unas que otras
ramitas o hojitas, apenas nada más en ese plantío. Por eso se dice que esa planta no es apta para sembradores impacientes, porque imagínese usted plantando y uno diga, planté eso y no sale nada, 7 años y no sale nada. Pero ojo, porque no significa que se haya perdido la siembra, no significa que no esté pasando nada. Lo que pasa es que la planta está echando raíces hacia abajo. Y cuando pasan los 7 años, en solo 6 meses es capaz de crecer hasta 30 metros. O sea, y todas esas cosas nos las permite Dios tener allí en la naturaleza. Dios habla por medio de su creación para que nosotros aprendamos todo eso. De, por ejemplo, lo que estamos hablando en este día, la importancia de plantarse, lo importante de la raíz. La clave es la raíz. Y eso lo saben los arquitectos. Por ejemplo, cuando alguien va a ser un arquitecto, está diseñando un edificio altísimo, tiene que hacer unos cimientos bien profundos. Eso lo saben los ingenieros y los arquitectos, ¿verdad? Por eso lo importante es la raíz. Lo importante es cómo se planta la planta. Amén. Así que la clave para crecer es eso, es plantarse. El que no se planta no crece. También uno puede ver el ejemplo en el bonsái. Ustedes conocen un bonsái, ¿verdad? Un bonsái es un arbolito tierno, ¿sí? Como muchos en la iglesia que no crecen, son todos tiernos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué no crecen? Porque están en una materita, ¿cierto? Porque ellos no están plantados, ¿cierto? No echan raíces y están plantados pero en una materita, en una maceta y ya. O sea, en este caso la clave es la raíz y por eso es que el bonsái no crece, es por eso. Y por eso es muy importante el estar bien plantado. Y mira lo que dice el texto que comenzamos leyendo. En el Salmo 92, 12 al 15, escuchémoslo con sabiduría y leamos la Biblia con inteligencia. Dice así: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticias. Amén. Wow, qué palabra tan impresionante. Esta palabra dice que nosotros los seres humanos, que Dios nos ve, o que habla mucho en la Biblia de nosotros como árboles, que somos como árboles, dice que nosotros plantados en la casa del Señor florecemos como palmeras, crecemos como los cedros del Líbano. Y dice ahí que se da fruto sin importar la edad, porque dice que aún, dice, en la vejez se verán vigorosos y lozanos. Amén. Se ven verdes, se ven bien. Dice, y eso es porque están plantados en la casa del Señor. Amén. Eso es porque están plantados en la casa del Señor. Y por eso yo le puse por título a este mensaje: plantados en la casa del Señor. Amén. Y yo pienso que ¿quién de nosotros no quiere dar fruto? ¿Quién de nosotros no quiere llegar a la vejez y verse sardino? ¿Quién de nosotros no quiere y verse fuerte? ¿Sí? Mira, la Biblia dice, por ejemplo, que Caleb, cuando recibió la promesa de Dios, tenía 80 años y dijo: mira, Señor, aquí estoy después de 40 años, ya tengo 80, pero estoy esperando la promesa tuya y me siento con el mismo vigor como cuando tú me hiciste la promesa hace 40 años. Amén. Y se sentía con fuerza, vigoroso, porque él estaba, ¿sabes qué? Plantado en la casa del Señor. Amén. Y dice que en ese lugar es en donde se da fruto,
En ese lugar es donde se crece increíblemente como palmera, no como bonsái. Se crece fuerte como el cedro. Y que todo esto sucede para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es justo. Amén. Todo eso pasa. Así que, iglesia, hay que plantarse en la casa del Señor. Dígale a la persona que tiene al lado, plántate en la casa del Señor. Mira, ¿quieres que te vaya bien? Plántate en la casa del Señor. Amén. ¿Quieres florecer? ¿Quieres florecer como las palmeras? Dice la Escritura. Plántate en la casa del Señor. ¿Quieres dar fruto? Plántate en la casa del Señor. ¿Sí? Eso. ¿Y quieres ver la gloria de Dios? Plántate en la casa del Señor. Ahora, yo quiero decirles en esta noche, ¿cómo te plantas en la casa del Señor? Porque estamos claros en que plantándose uno es que da fruto. Y en cuanto a lo que corresponde a nosotros como iglesia, hablando de las cosas espirituales, pues plantándote en la casa del Señor es lo que tenemos que hacer para dar fruto y para conocer la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo te plantas en la casa del Señor? Yo quiero decirles 3 cosas. La primera es, plántate en el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Plántate en el reino de Dios. Amén. Ahora, yo quiero decirles, ¿qué es plantarse en el reino de Dios? Y es que es muy importante saber eso. Plantarse en el reino de Dios es vivir por lo que Dios disponga. Amén. Es vivir de acuerdo a lo que Dios quiera. A lo que Dios quiera, eso es estar en el reino de Dios. Cuando empezó, por ejemplo, el mandato nuevo presidencial, muchas personas llegaron y dijeron, no, yo me voy del país, no, esto se va a poner terrible, no, eso el dólar va a llegar a 7,000, no, eso tal cosa que... Y todo el mundo comenzó en un pánico, en un poco de cosas. El Señor me puso muchas prédicas para decirle, tranquilos, no se preocupen, nosotros estamos plantados es en el reino de Dios. Amén. Estamos plantados es en el reino de Dios, pero el que se preocupa no sabe dónde está plantado. Amén. No sabe. Esa palabra que acabamos de decir dice que los que están plantados en la casa del Señor florecerán, crecerán. ¿Sí? Dice en todo tiempo, aún siendo viejo dan fruto, todo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Es necesario que nosotros analicemos esas cosas. Entonces, plantarse en la casa del Señor es estar plantado en el reino de Dios. Y hoy es muy importante que tú tengas claro eso y que analices dónde estás plantado realmente. Porque uno dice, yo estoy aquí, sentado aquí en la iglesia, pero puede ser una planta. ¿Sí? Aquí estoy, vegetando, qué sé yo. ¿Sí? En mi maceta, en mi matera, qué sé yo. Ojo con eso, porque realmente es profundo lo que yo le estoy diciendo. En el reino, en la casa del Señor, se crece, se prospera, se florece, se da fruto, se ve bien, se vive alegre, se vive todo lo que nosotros anhelamos, pero plantados en la casa del Señor. ¿Y qué es plantado en la casa del Señor? Es plantados en su reino, no en el mundo. No en el mundo. Y estar plantados en el reino de Dios es que se haga lo que Dios quiera, que pase lo que pase. Otro lugar, plantarse en el reino de Dios es vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es estar plantado en el reino de Dios. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia lo que es el verdadero significado del éxito a nivel cristiano, digámoslo así, porque éxito tiene muchas definiciones, todas las que usted quiera, pero a nivel cristiano, hablando de las cosas espirituales,
El éxito es la realización progresiva de la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Amén. Esa es la mejor definición de éxito que puedas encontrar. Fue la mejor que yo pude encontrar. No es mía, se la aprendí a un sabio. Y yo dije, wow, qué sabio, quiero hacerme sabio, la voy a recordar. ¿Sí? El éxito es la realización progresiva de la voluntad de Dios en la vida del hombre. Es decir, si en tu vida se está haciendo la voluntad de Dios, eres exitoso. Amén. Eres exitoso. Si se está haciendo tu propia voluntad o la voluntad de otro, así tengas dinero, así estés sano, así sea lo que sea, no eres exitoso y lo verás. Pero si se está haciendo la voluntad de Dios en tu vida, no importa cómo estés, si estés solo o acompañado, si tengas dinero o no tengas dinero, esté pasando lo que sea, estés en la capital, en el pueblo, en el campo, lo que sea, si se está haciendo la voluntad de Dios, eres exitoso. Amén. Entonces, de verdad, ¿qué es vivir en el reino de Dios? ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Es vivir en la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es vivir en el reino de Dios. No depender del mundo y hacer la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Eso es. Y vivir en el reino de Dios también es considerarse ciudadano del cielo. Es considerarse un embajador de esta tierra. Mira, en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En este texto dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Realmente en esta tierra? Nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es un embajador? Un embajador es alguien que está en un país que no es de él. ¿Sí o no? Eso es un embajador. Ahora, nosotros estamos en la tierra, ¿cierto? Pero somos embajadores en esta tierra. Dios nos está diciendo: ustedes no son de esta tierra, ¿sí? Ustedes son del cielo. Entonces, usted necesita saber que es un embajador de Dios. Cuando usted entiende estas cosas, usted dice: ¿sabe quién es mi seguridad? ¿Quién es mi protección? ¿Quién es el que puede actuar sobre mi vida? El que me envió, el que es mi rey, el que es mi presidente, el que es mi gobernador. Es Él de quien viene mi autoridad. Amén. Y eso es vivir realmente en el reino de Dios. Y te plantas en la casa del Señor, plantándote en el reino de Dios. Y yo quiero preguntarle: ¿cuántos están plantados realmente en el reino de Dios? Amén. Es importante. Yo puedo decir, y se lo digo con certeza, que estoy plantado en el reino de Dios. Porque si hay algo que yo anhelo, es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y por eso algunos dicen: ay, este sí es tranquilo. Por eso precisamente. Porque que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que se haga. Que pase lo que pase, ¿cierto? Que Dios es mi proveedor, que dependo de Dios, no dependo de personas, que no dependo de empresas, no dependo de gobiernos, no dependo de nada, dependo de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios. Cuando las personas comienzan a depender de una persona, no están viviendo en el reino de Dios, están viviendo en el mundo. Cuando dependen de un gobierno, cuando dependen de empresas, están viviendo en el mundo y no están viviendo en el reino de Dios. Amén. Y sabes, el llamado de Dios es: plántate en el reino de Dios, plántate en la casa del Señor. Amén.
y recibe toda la protección de la casa del Señor, y recibe toda la abundancia de la casa del Señor. Amén. Todas las promesas de la casa del Señor. Ese es el llamado de Dios. En 1 de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y en Mateo 6:25 al 33 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Sabe? No es cualquier cosa ni sencilla la que yo les estoy diciendo. Hay que vivir en el reino de Dios. El Señor Jesús, cuando vino a salvarnos, ¿sabes de qué nos estaba salvando? Del mundo. Nos estaba sacando del mundo y trayéndonos a su reino, sacándonos de la oscuridad y trayéndonos a la luz. Ahora nosotros tenemos que saberlo, cuál es el mundo y cuál es el reino. Amén. Y el reino de Dios se vive en esta tierra y está en la confianza del Padre, en la dependencia de Dios, que se haga su voluntad. Amén. Ahora, lo segundo, te plantas en la casa del Señor, plantándote en su iglesia. Amén. Ahora, ¿qué es plantarse en su iglesia? Lo primero es congregarse. Amén. Es congregarse. Una vez me encontré a una persona que estaba estaba en su trabajo. Yo llegué allá por algún asunto que necesitaba y me lo encontré. Y lo saludé pues con mucha alegría, porque eso que no lo veía hace rato. Él venía a la iglesia cuando la iglesia hasta ahora estaba comenzando. Y yo le dije: hola, qué gusto verte. Y él también se alegró mucho y me dijo: ay, no he vuelto por allá. Me dijo: no he vuelto por allá. Y yo le dije: por allá lo estábamos esperando. Y me dijo: pastor, pero estoy bien, gracias a Dios. ¿Sí? No he ido a la iglesia, pero estoy cerca de Dios y estoy bien. Y yo lo vi y pues aparentemente se veía que estaba bien. ¿Sí? Y como la gente es experta para aparentar, ¿cierto? Yo lo vi, estaba súper bien. Yo dije: no, wow. Y entonces yo, cuando me despedí de él, yo le pregunté a Dios. Le dije: bueno, Señor, pero y este está súper bien ahí donde lo veo. Y sabe, Dios me dio esta palabra. Me dijo: nadie puede estar bien y nadie puede decir que está cerca de mí si no está cerca de mi iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros hemos oído eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y piense lo siguiente: ¿qué tan cerca estará su novia o su esposa si usted está en Villavicencio y ella estará por allá en España?
Usted dice, ay, nosotros estamos cerca porque es que nosotros nos hablamos y nos chateamos y estamos cerca, ¿sí? Pero le cuento que allá hay otros más cerca. Allá hay otros más cerca. Hay otros que también hablan, que también chatean y fuera de eso también tocan y abrazan y todo lo demás. ¿Se dan cuenta la diferencia de una relación? Lo que es cerca y lo que no es cerca. Sí, realmente uno no puede decir estoy cerca de Dios estando lejos de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y yo siempre he dicho, mire, qué cosas tan hermosas pasan cuando estamos aquí en la iglesia. Encontrarse a alguien y abrazarlo. ¿Sabes quién es en ese momento el cuerpo de Cristo? Yo y esa persona. Muchas personas han dicho, ¿sabes por qué me quedé aquí en la iglesia? Porque yo necesitaba un abrazo y la persona que estaba allá en la puerta, cuando yo llegué, me recibió con un abrazo. Y yo dije, uy, ¿quién es este? ¿Cierto? Pero finalmente me dejé abrazar y yo necesitaba ese abrazo. ¿Y sabes quién fue? Fue Dios, fue el cuerpo de Cristo el que lo abrazó. Amén. Porque la iglesia que somos todos somos el cuerpo de Cristo. Y yo siempre también digo que cuando llegamos a la iglesia y nos encontramos con el amigo, ¿sí? Con esa persona que uno ama, que ha compartido ministerio, que ha compartido cosas, y uno se encuentra, uno se pone muy feliz. Y entonces uno lo saluda y ahí empieza la ministración que Dios hace con uno. Porque comienza a olvidarse de cosas malas del día o lo de la semana o lo que sea, y comenzar a tener contacto con gente buena, con gente sonriente, con gente que le hagan a uno de abrazar, de saludar, y créeme que eso lo cambia y eso lo transforma todo, y eso pasa en la congregación. Amén. Eso es apenas unas cositas que uno puede ver de la importancia de la congregación, y por eso la escritura en Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice la escritura, no nos dejemos de congregar. Amén. No nos dejemos de congregar, porque es algo valioso, es una oportunidad que tenemos, ¿sí? Y eso es plantarse en la iglesia, y plantarse en la iglesia es plantarse en el reino de Dios, y eso es súper importante. Y también conectarse a los grupos de la iglesia. Yo siempre he dicho que la gente que está firme en la iglesia, que se queda, que persevera, que es tocada, todo eso, son aquellas personas que se conectan a un grupo. Que si son parejas, que se conectan a un grupo de parejas. Si son solteros, que se conectan a G3 o a Inquebrantables, a los grupos de conexión de la iglesia. Esas personas son pastoreadas cercanamente, son atendidas. Algunas personas dicen, mira, no me gustan las iglesias grandes porque me gusta tener un grupo, ser pequeños, es como más cercano. Pero realmente para eso están los grupos de conexión, porque allí son grupos reducidos de algunas pocas personas donde todos se conocen, son hermanos. Un grupo de parejas realmente se convierte tan cercano que son como hermanos, ¿sí? Y terminan siendo tan hermanos. Y lo mismo en G3 y en los de solteros. Entonces, realmente plantarse en la iglesia, que es plantarse en el reino de Dios, es conectarse a un grupo. Así que la invitación también de parte de Dios, no parte mía, sino de Dios, es plántate en la iglesia, pero plántate en un grupo, no estés suelto, que te estás perdiendo de mucho. Amén. Plantarte también en la iglesia es hacer los cursos, esta vida nueva, madurez espiritual, todo lo que se hace también. Ir a la Worship Night, por ejemplo, a los eventos de la iglesia, todo eso es plantarse en la iglesia, porque ese es el cuerpo, la congregación del cuerpo de Cristo. Y hay que tener, y plantarse en la iglesia también es tener pertenencia por su iglesia, ¿sí? A veces me encuentro con personas que vienen a la iglesia después de haber hemos pintado una pared. Y yo, ay, pastor, le quedó bonita su iglesia. Yo dije, ¿cuál iglesia? Nuestra iglesia.
Sí, porque esto es de todos nosotros. Esta no es la iglesia mía, es la iglesia nuestra. Amén. Es nuestra iglesia, y eso es plantarse en la iglesia, es tener pertenencia por la iglesia. Amén. Y finalmente, te plantas en la casa del Señor, plantándote sobre la roca. Ahora, ¿qué es eso de plantarse sobre la roca? Quiero decirles que la roca en la Biblia es Cristo. Amén. En 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. En varios pasajes de la Biblia nos habla de que Jesús es la roca. Es la roca donde debemos edificar, es donde debemos plantarnos y construir sobre la roca, o plantarse sobre la roca, es hacerlo todo en las enseñanzas de Jesús. Amén. Hacer todas las cosas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7, 24 al 27 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. En este texto, que es muy claro, muy importante, muy profundo, habla de tres cosas. Habla de dos hombres, de dos construcciones y de dos finales. Habla de dos hombres, uno prudente, dice, y uno insensato. Dice que, esa escritura dice que todo el que me oye estas palabras, dijo Jesús, y las pone en práctica, lo consideraré a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y dice que el que no tuvo en cuenta las palabras del Señor, de Jesús, lo considera igual que un hombre insensato que construyó sobre la arena. Ahí habla de dos hombres, pero también habla de dos construcciones, de una vida o una casa construida sobre la roca o sobre la arena. Dos construcciones. Y también dice que vinieron las lluvias y los ríos y soplaron sobre esas construcciones, y que la que estaba construida sobre la roca permaneció, pero la que estaba construida sobre la arena se la llevó los vientos y el agua. Habla de dos finales, uno triste y uno feliz. Amén. Ese texto habla de eso. Y la diferencia entre un final triste y un final feliz, ¿sabes cuál es? Cristo, las enseñanzas, la construcción sobre la roca, sobre Cristo. ¿Sabe que Jesús es el verbo de Dios, el verbo encarnado, es la palabra, y está disponible para todos nosotros en enseñanzas, en instrucciones que están ahí en la Biblia? Cómo construir un matrimonio, cómo hacer una empresa, cómo llevar una vida soltera, cómo llevar una vida casado, cómo hacer negocios, cómo hacer todo, está ahí. Y el Señor nos los dejó. Y Él dice: todo el que me oye estas palabras lo consideraré un hombre prudente que construyó sobre la roca. Amén. Pero aquel que no lo construyó sobre la roca, lo consideraré igual que un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y que cuando vienen los vientos, porque a los dos le llegan vientos y lluvias, ¿sí?,
entonces esa casa se derrumbará. Amén. Entonces construir o estar plantado en la casa del Señor es estar plantado sobre Cristo, sobre Jesús, sobre su palabra, sobre lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Sobre la salvación que nos regaló, sobre el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Sobre el terreno que Él hizo. Y por eso somos cristianos. Amén. Porque seguimos sus enseñanzas, porque seguimos su ejemplo. Por eso. Eso es estar plantado sobre la roca. Amén, iglesia. Yo les digo a todos que si esto se hace, que si tú te plantas en el reino de Dios, si te plantas en la iglesia, si te plantas sobre la roca, estarás plantado en la casa del Señor. Y saben, todo lo que hagas prosperará, te irá bien. Amén. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Serás como una palmera que florece. Serás como el cedro que crece fuerte. Aún en la vejez, dice, estarás vigoroso, te verás bien. Eso dice la palabra, eso dice ese salmo. Darás fruto en todo tiempo y podrás decir: Dios es bueno, Dios es justo. Amén. Y darás testimonio de eso a todos. Amén. ¿Ustedes lo creen? Plántense, iglesias, en la casa del Señor, porque si no nos plantamos, realmente vamos a quedar como bonsáis. ¿Sabes qué hace? ¿Cómo se traslada una mata? Se mete en una bolsa y se lleva con un poquito de tierra. ¿Cómo se traslada una plantita que está por ahí? En una matera se lleva para el otro lado. No, pero esa no crece, no tiene suficiente raíz. Por eso es importante, iglesia, plantarse, y plantarse en la casa del Señor. Amén. Donde quieras prosperar, tienes que plantarte. Te tienes que plantar en tu empresa, en tus negocios, en tus proyectos, ser fiel, ser firme, persistente. Tienes que plantarte. Tienes que plantarte en tu casa, en tu hogar, trabajar. Tienes que plantarte. Algunos tienen un plan B. Yo siempre le digo: un plan B para el matrimonio. ¿Cuál plan B para el matrimonio? No hay. Solo hay un camino, solo hay un plan A. Plántate. Porque mientras estés pensando, ¿será que sí, será que no? No vas a tener el mejor matrimonio, no vas a prosperar, no vas a florecer, no vas a crecer. Plántate es la clave. Amén. Plántate para crecer. Y por supuesto, plántate en la casa del Señor.